Compañía emocional. Muy buenas noches a todos ustedes, amigos cristovidentes, que me hacen el honor, y yo diría nos hacen el honor a todos los de Cristovisión, de estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Hoy vamos a tratar el tema de amar al otro como a sí mismo, que es tan importante. Y así entramos en el último ciclo de charlas de este programa, que van a ser todas sobre el arte de amar cristiano. Y para hoy pues tenemos desde Medellín, Antioquia, una invitada. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura de ahí de Medellín, pero más que psicóloga ella es una focolarina, es una mujer consagrada a Dios en todo aspecto, y como consagrada ella sintió el llamado entonces a seguir al Señor, y pues lo ha estado en Italia, en Bolivia, en Chile, en Venezuela, y ahora está con nosotros ahí en Medellín. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Padre Luis. Bueno, encantado de que estés con nosotros, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación, yo también muy contenta de acompañarlos. Bueno, Beatriz, siempre en el programa empezamos con una oración, y pues la oración que hemos estado haciendo en estos días es una oración de Reinhold Niebuhr, que nos invita a orar y a pedir al Señor serenidad, valor y sabiduría. Entonces vamos a hacerla juntos, la gente la ve en las pantallas y así todos la hacemos al unísono. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Bueno, Beatriz, cuéntanos un poquitico antes de empezar nuestro tema, ¿cuánto hace que regresaste a Colombia? Regresé en marzo del año pasado, estuve varios meses cerca de Bogotá, en Tocancipá, y desde hace 3 meses y medio que estoy en Medellín. Ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces ahí estás con quiénes, ahí en Medellín. En este momento estoy con Sandra, que es colombiana, y con Elizabeth, que es venezolana. Hay otra que es Lucero, pero está en Bogotá. Por la pandemia le tocó quedarse por allá, pero hace parte también de este focolar. Eso, entonces ustedes viven ahí en un focolar a vida común, son mujeres vírgenes completamente consagradas a Dios, así como hay un focolar en Medellín, yo sé que hay en otras poblaciones de aquí de Colombia. Así es. ¿Y ellas están en? Entonces, hay uno, eso, como les decía, en Tocancipá, cerca de Bogotá, está otro en Bogotá y hay otro en Pitalito, en el Huila. Ya, qué bien. Y comunidades hay en varias ciudades del país. Ya, bueno, eso es la parte femenina. En la parte masculina hasta hace poco estaba también Tocancipá y en Bogotá. Fuera de eso, los focolares también pues tienen también el grupo de sacerdotes que pertenecen, pero fuera de esto, entonces como vamos a ver después, en muchas de las ciudades y de nuestros pueblos pues hay pequeñas comunidades que viven este espíritu de la unidad. Bueno, tú como psicóloga sabes la importancia que tiene pues el amor a sí mismo.
pero esto lo enmarcamos en el amor en general. Realmente, por ejemplo, cuando uno lee Platón, por ejemplo, el banquete de Platón, ahí Platón habla de las necesidades del amor como fundamento para que la ciudad, en la sociedad, se viva bien. Y podríamos mencionar tantísimos pensadores a lo largo de toda la historia de la humanidad que se han dado cuenta pues que no es simplemente el amor, sino que hay que partir del amor a sí mismo para poder ser un don de amor para los otros. Y particularmente hay un pensador, un psicólogo alemán que se llama Erich Fromm, y tiene un pequeño libro que de pronto yo se lo recomiendo, se llama así, El arte de amar. Pero en quien nos vamos a apoyar en estos últimos programas es justamente en otro personaje muy importante que se llama Chiara Lubich, que está a la base justamente de la espiritualidad del focolar, que es la fundadora del movimiento de los focolares. Y ella también ha desarrollado toda una espiritualidad y pudiéramos decir casi toda una filosofía y una psicología alrededor del arte de amar cristiano. Y es sobre esto que entonces en estos días vamos a hablar. Y hoy nos vamos a centrar justamente en el primer punto. No sé si quieres agregar algo a lo que ya he dicho, Beatriz. Sí, Padre Luis. O sea, sí, la realidad del amor es muy importante en el ser humano. A lo largo de su historia, lo que se marque en su vida individual y colectiva, lo marcará o positivamente o negativamente. Entonces, la presencia del amor en la vida de cada ser humano es fundamental. Entonces, muy bonito que conversemos de eso hoy de manera particular y bueno, también en los otros programas sin duda que hace parte, digamos, de todo lo que se pueda conversar, de su importancia en la vida del ser humano. Sí, sabemos que el ser humano en su momento, en su nacimiento, pues, y tendríamos que decir que desde mucho antes, desde el momento mismo de la concepción, lo que va a mantener y lo que va a dar fuerza a esa criatura que se está formando, sea en el seno materno o cuando nace, es justamente el amor que recibe directamente de su mamá y de los que están alrededor. Ahí están, digamos, como colocando la base de una vida feliz. Esto es esencial. Y ahí entonces le está dando como la fuerza a esa nueva criatura para que después tenga toda la energía necesaria, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, para hacer face a la vida de todos los días. Bueno, sí. Los 5 puntos del arte de amar cristiano, no sé si en estudio nos tienen una plaqueta donde hemos colocado esos 5 puntos que son el arte de amar cristiano. Entonces, ahí los vamos a ver. Entonces, el primero es amar al otro como a sí mismo, ver Jesús en el otro, amar a todos, ser los primeros en amar, recomenzar siempre, y todo esto para favorecer la unidad. Entonces, todos estos puntos son los que nosotros vamos a ver a partir de hoy hasta el próximo jueves, que tendremos el último programa digamos, como lo han llamado, acompañamiento emocional. Entonces, hoy hablamos justamente del amor al otro como a sí mismo. Psicológicamente, ¿cómo ubicas tú, Beatriz, amar al otro como a sí mismo? Bueno, que es de una relevancia muy grande, porque, bueno, somos seres relacionales, como comúnmente decimos, y sin duda que eso marca, como decíamos antes, o sea, es el amor. Esas relaciones marcan mucho a todo ser humano. Las relaciones pueden ser positivas o negativas, marcadas entonces por el amor o por el desamor. O
o sea, por el descuido, por la falta también, digamos, de cuidados, etcétera. Entonces es muy importante como esa autoevaluación que podamos hacer de ese amor que hemos recibido de pequeños, lo que hemos vivido como adolescentes con los compañeros de colegio, con los amigos, ya más grandes en la universidad también con los otros amigos, etcétera. Se van dando como círculos de relaciones y en ese sentido, por eso es tan importante cómo se van desarrollando esas relaciones, cuánto amor hemos dado, hemos vivido, pero también hemos recibido. Entonces la reciprocidad es algo también muy importante que debemos tener muy claro. Cuando uno siente que recibe amor, cariño, afecto de la familia, de los amigos, etcétera, entonces nuestra personalidad también se irá desarrollando de la mejor manera posible. Y eso es muy positivo para la sociedad y bueno, de todas maneras como cristianos también, porque Jesús nos ha dado ese mandato, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es muy importante ese desarrollo que podamos hacer a lo largo de nuestra historia y sin duda también poder sanar en algún momento de pronto alguna herida de falta de amor que hayamos tenido. Es básico en este amor, en este amarse a sí mismo, conocerse, porque a veces este es uno de los problemas que nosotros tenemos, que de pronto no nos conocemos lo suficientemente. Y una vez que nosotros nos conocemos, pues aceptarnos tal como nosotros somos, tanto con nuestra fisonomía exterior, como con todo aquello que es la riqueza interior que cada uno de nosotros tiene. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente, porque a veces nosotros nos presentamos ante los demás con máscaras, con ideas que nos hemos formado de nosotros mismos o que los otros han creado en nosotros. Y esto no nos ayuda justamente para amarnos en la realidad en que cada uno de nosotros vive, para amarnos como nosotros realmente somos. Esta es una de las cosas como esenciales, conocernos, aceptarnos y presentarnos tal como nosotros somos. ¿Quieres agregar algo, Beatriz? Padre, que es muy importante lo que usted está diciendo porque muchas veces sin querer vamos un poco por la vida, como usted lo decía, con muchas máscaras. Y eso en el fondo sabemos que no es verdadero, por tanto nos creamos una realidad que es solo para nosotros y eso hace mucho daño a lo largo de la vida. Ser quien no somos, tratar de ser alguien que tal vez por la aceptación social de los amigos, que eso a veces se da mucho en los adolescentes. Entonces es muy importante ese autoconocimiento, autoaceptación, ese quererse, valorarse así como somos distintos. Entonces en la distinción, en la diversidad es donde encontramos también las diferentes riquezas de personalidades, formas de ser, etcétera. Que no hay una más que la otra, no es que el extrovertido vale más que el introvertido, cuando se encuentran también cosas muy valiosas en las personas que son más reservadas, por ejemplo. Entonces, sí, lo que dice confirma un poco lo que usted ha dicho, la importancia de conocernos, de valorarnos, aceptarnos y para ser felices, porque en el fondo también eso es lo que Dios quiere de nosotros, personas felices, cristianos felices también como somos. Con toda nuestra historia también, que bueno, poco a poco uno la va entre que conociendo y aceptando también. Y ahí toca que uno acepte los propios límites, porque cada uno de nosotros tiene un límite. Nosotros somos personas finitas, o sea que no somos eternos. Y en nuestro mismo cuerpo nosotros vemos que tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo no soy un gran deportista, ¿verdad? Pero tengo otras cualidades, pero tengo otros dones. Yo de pronto, uno puede decir, mi hermano es muy bueno para los idiomas, mientras que a pesar del esfuerzo que yo hago, por ejemplo, pues no logro meterme en ese mundo de los idiomas. O
sea, cada uno tiene sus propios talentos, sus propios dones, que es importante que los reconozcamos y los aprovechemos convirtiéndonos en un regalo para los demás, pero al mismo tiempo reconocer nuestros propios límites. Esos límites no nos hacen menos persona, no nos hacen menos hombres o menos mujeres, no, simplemente eso hace parte de nuestra identidad. Y es importante que así como aceptamos que yo, por ejemplo, no tengo los ojos azules, pues tengo otros ojos. Yo no soy rubio, pues no soy así. No te mido 1,80, bueno, pero acepto lo que yo soy, lo que es mi cuerpo, lo que es mi persona, lo que es cada uno de nosotros como sujetos. Bien, Beatriz, tenemos ya la primera pausa, nos vamos a la primera pausa y enseguida vamos a regresar y ahí en ese segmento entonces vamos a hablar específicamente de la parte espiritual de amar al otro como a sí mismo. Entonces, ya regresamos, no se vayan, quédense con nosotros. Estás viendo Compañía Emocional. El canal Cristovisión envía un mensaje de agradecimiento a aquellas personas, hombres y mujeres, que son cuidadores de personas y que sin descanso hacen que la vida de nuestros mayores sea más llevadera y tranquila. Y gracias a su profesionalismo se han convertido en ángeles, porque en su trabajo hay amor y son ejemplo de humanidad. Cristovisión los acompaña. Siempre habrá tiempo para una nueva oportunidad, para un nuevo comenzar. No te pierdas este 27, 28 y 29 de junio la transmisión en directo de la programación especial que tenemos preparada para ti. Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Un fin de semana lleno de oración, reflexión y música para que el nuevo semestre esté lleno de fe, amor y esperanza. Con el acompañamiento espiritual de Padre Andrés Macana, Padre Eduardo Marrugo, Padre Manuel Acevedo, Padre Jackson Parada y el Padre Ramón Zambrano, Director General del canal Cristovisión. Conéctate y participa con nosotros. Deja tus intenciones en el 747-0710 o a través de nuestra página web www.cristovision.co. Recuerda, Cristovisión te acompaña. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Compañía Emocional.
Bueno, entonces en este segmento vamos a hablar justamente de el amarse a sí mismo como condición para amar bien a los demás. Alguno podría preguntar dentro de la historia de Chiara Lubich, ¿en dónde se ubica, digamos, como ese descubrimiento tan fuerte del amor? Se ubica en un momento cuando ella era profesora, estaba en el salón de clase y en eso entró el padre que visitaba esa escuelita, se llama el padre Casimiro, y después de ese padre dar una hora de catequesis, saliendo le dice a Chiara Lubich, señorita, es que usted podría ofrecer una hora de su jornada por mis intenciones. Y entonces ella le dijo, padre, no solamente una hora, sino todo el día. Y entonces el padre, impresionado por esa generosidad de Chiara Lubich, le invitó a que se arrodillara y le dio la bendición y le dijo, sepa que Dios la ama inmensamente. Y eso fue como un rayo de la parte de Dios en su corazón. Ella sintió realmente que Dios la amaba inmensamente y esto jamás se le quitó. Y es por eso que ella, pues toda la espiritualidad que es trabajar por la unidad, pues la fuerza, ella la comprendió que tiene que ser en el amor, comenzando por el amor a sí mismo. Beatriz, cuando tú descubriste esto, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo asumiste? Sí, me hace recordar que una de las primeras experiencias que viví fue en Moravia. En esa época Moravia era un basurero y allí íbamos a la escuela a ayudar a los niños en el estudio y también en la catequesis. Entonces, en el fondo era ir al encuentro del otro, en este caso de niños muy necesitados. Y yo iba con otro grupo de jóvenes del movimiento allí a Moravia, íbamos los sábados, y fue una época muy hermosa para mí porque sin ser mi familia rica, pues nunca me hizo falta nada. Mi papá siempre expresó que la mejor herencia que él podría dejarnos era la educación. Y efectivamente con mis hermanos todos tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad. Entonces ir al encuentro de estos niños que tenían tan pocas posibilidades porque necesitaban todo, desde las cosas materiales, ir al encuentro de ellos todos los sábados era una alegría muy grande, poder ir a donar mi tiempo. Bueno, yo ya era joven, entonces ya podía estructurar una clase para hacer con ellos o también la catequesis. Entonces esa época me marcó mucho porque yo estuve como inicialmente rodeada un poco más de la familia, los amigos, pero no tanto en la realidad de las personas más pobres. Entonces, en ese sentido, ir al encuentro de estos niños y las familias de ellos fue un regalo muy grande, como si Dios me mostrara, Beatriz, aquí tienes otros hermanos para amar, que pensando ese amar al otro como a sí mismo es, si yo tuviera todas estas carencias y necesidades, me gustaría que alguien me amara en el sentido de acompañarme con el estudio o también en relación al acompañamiento de, sí, como la catequesis, pues a conocer un poco más de Dios. Entonces ahí fue mi primera como experiencia más profunda de ir al encuentro de los más pobres, que también para Chiara fue eso. Entré en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, todos los desastres que estaba dejando la guerra, pues ir al encuentro de los más pobres por las calles de Trento era una felicidad muy grande. Entonces podemos decir mucho, como también las personas que están siguiendo ahora el programa, cuánta alegría han experimentado al ir al encuentro, amar al otro como me gustaría que me amaran a mí, si me encontrara en su circunstancia. Entonces es un recuerdo muy hermoso que siento que lo llevaré para siempre también en el corazón. Sí, realmente que es ponerse en el lugar del otro. Y tendríamos que partir de la frase de Jesús, amar al otro como a sí mismo. En esa palabrita como, está, digamos, como la base para comprender
ese mandato de nuestro Señor. El cómo. Si nosotros nos queremos a nosotros mismos, si nos amamos, por ejemplo, usted está hablando justamente de, pues, deseo tener educación, en aquel entonces, ¿verdad? Deseaba tener educación, deseaba salir adelante. Entonces te decías, como yo he tenido esta oportunidad, quisiera que estas personas también la tuvieran. Ese cómo es muy importante, porque entonces así no es que nos vamos a centrar en nuestro ombligo, perdónenme la expresión, como a centrarnos de manera egoísta en nosotros, sino que nos amamos nosotros para poder ser un don para el otro. Te dejo que desarrolles estas ideas. Sí, sí, Padre, es muy importante porque este amar como a sí mismo nos da la posibilidad de ir al encuentro de los demás, de darnos cuenta de la realidad también, porque a veces podemos estar viviendo como se usa la expresión en nuestro espacio de confort y no salimos de ese confort para ir al encuentro de muchos hermanos nuestros que están pasando muchísimas necesidades. Entonces, en ese sentido, ese cómo me gustaría exponerme, como usted decía antes, en el lugar del otro. Si el otro tiene hambre, está pidiendo algo de comer, es muy importante decir, soy yo ese pobre, y a mí qué me gustaría si necesito, o si tuviera sed, o si necesito unos zapatos. Entonces, justamente eso que necesito, ponerme en su lugar, que no quiere decir tampoco, porque a veces pudiera malinterpretarse, de ser asistencialistas y dar por dar, sino que es ir al encuentro de esa persona en un primer momento. Si tengo hambre, pues quisiera algo ya para comer. Entonces, después es entrar en la relación con el otro y preguntarle, ya ir creando una relación con el otro que me va permitiendo irlo conociendo un poco más. Y de esa manera ir entendiendo de qué manera puedo ayudarlo. Después puede ser ayudarle a buscar un trabajo, etcétera, para que ya él por sí mismo pueda valerse, pero requiere inicialmente de ir al encuentro, de dejar tal vez mi comodidad o lo que quisiera hacer para darme cuenta que está lloviendo y alguien necesita unos zapatos en mejor estado o necesita un abrigo, en fin. Entonces es muy interesante por todo lo que desarrolla también, nos ayuda a desarrollarnos en nuestra personalidad, que pudiera decirse que eso, que nos bloquea, porque bueno, ¿cómo así que estar donándose tanto? Que muchas personas dicen no es necesario tampoco dar todo a los demás, pero es un primer momento que sí requiere de ese amor concreto, que es también que el otro experimente el amor concreto de mi parte y que eso al final se nos devuelve a nosotros en alegría, en plenitud. Entonces, en ese sentido es muy importante esos pasos que vamos dando para acercarnos a las necesidades. Es como abrir los ojos, darnos cuenta de la realidad que vivimos y no estar cómodamente desde la casa haciendo tantas cosas, seguramente importantes, interesantes, pero que también hace falta desacomodarnos un poco y salir de la casa, del espacio. Ahora por el confinamiento pudiéramos decir no podemos, etcétera, pero sí, si miramos con los ojos del corazón, podemos ver que hay muchas necesidades que podemos ir al encuentro del otro de acuerdo a lo que pudiera necesitar. Por ejemplo, en estos días nos llegaron varias mascarillas y varios guantes y en el trabajo de una de mis compañeras alguien comentó que necesitaba. Entonces, bueno, dijimos podemos compartir porque nos llegaron muchos. Entonces, en ese sentido es no quedarse cómodamente con que tenemos, sino que podemos también dar. Es una reciprocidad que es muy sana psicológicamente y cristianamente. Ese den y se les dará. Entonces, nos damos cuenta también cómo están interconectadas todas las frases del Evangelio, todo lo que Jesús también nos enseñó, y es muy importante experimentarlo de esa manera. Es muy enriquecedor. Qué bien. Y eso es básico que lo tengamos presente justamente en estos momentos de pandemia, cuando nosotros lastimosamente pues nos damos cuenta con dolor que simplemente
digamos, la contagión ¿sí? Está creciendo y cada vez más es más grave, mientras que muchos de nuestros, pues se están abriendo, digamos, los centros comerciales, etcétera, y tendríamos cada uno que pensar realmente en que ninguno de nosotros, ninguno de los que me están viendo quiere contagiarse, por ejemplo, de ese virus. Absolutamente, nadie. Pues, ¿quién lo va a querer? Entonces, si ninguno de nosotros quiere contagiarse, tendría que pensar, pues voy a hacer todo lo posible por favorecer que los otros tampoco se contagien. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues siguiendo justamente las medidas que se nos recomiendan, siendo muy estricto, por ejemplo, en el porte del tapabocas, en el lavado de manos, mantener la distancia social que se llama, etcétera. Eso es esencial. No es simplemente para protegerme yo, sino para proteger a cada prójimo que voy a encontrar cuando voy al supermercado, cuando voy a una farmacia, cuando voy al trabajo. Mucha gente está trabajando, etcétera. Es importante que nosotros pensemos así. En la medida en que yo quiero permanecer bien, pues busquemos que el otro esté también en mejores condiciones. Así es muy importante porque aquí pudiera decirse que la regla de oro es una experiencia muy importante y muy interesante de vivir y que está expresada más o menos así. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Me parece que esta experiencia que estamos viviendo a nivel mundial pudiéramos catalogarla que es muy sencillo los pasos del autocuidado que debemos realizar. Y sin embargo, muchos de nosotros, muchas personas no les agrada, algunos están ya cansados, etc. Pero se requiere todo un pensamiento positivo que nos favorece que no nos contagiemos si cumplimos esas reglas, como está diciendo usted, padre. Y por otro lado, por el amor a los demás, llámese familia, en mi caso las compañeras del Focolar, pero también las personas que viven cerca de nosotros, nuestra misma familia, la sociedad. O sea, es un amor que se engrandece, que no es solo por mí, sino por los demás. Porque así como no me gustaría que me contagien, pues entonces yo no debo tampoco contagiar. Entonces, digámoslo, autodisciplina también que podemos hacer por amor a los demás, de estar atenta a llevar siempre eso, o los guantes, la mascarilla, etcétera, siempre con la premisa de que es por amor al otro, porque yo no quiero ni contagiarlo ni contagiarme, y aquí volvemos a la reciprocidad. Es necesario tenerlo presente porque solo de esa manera podemos salir bien de toda esta experiencia, pero se requiere un esfuerzo personal que no son cosas ni costosas, no son cosas que nos están pidiendo, digamos, de cumplir, porque esto también requiere una rigurosidad en el hecho de hacer las cosas, hacerlas por amor, que lo podamos hacer verdaderamente así, porque amamos a la humanidad, porque nos amamos a nosotros mismos, porque si no, bueno, no nos pudiéramos quejar después que si no cumplimos eso, después estaremos enfermos, con complicaciones y bueno, hasta el fin de la vida, que sería muy triste por una negligencia mía, por una falta, sí, de ese amor hacia mí y hacia los demás. Entonces es importante estar atentos como a este amor que es concreto, que es real, que es objetivo y que nos ayuda más bien a construir una sociedad que sí, que quiere salir adelante, que es capaz de afrontar las adversidades. Sí, gracias y por colocarnos esa premisa, hacerlo todo por amor a sí mismo, por amor al otro, por amor a la sociedad. Con esta premisa nos vamos para la última pausa y ya regresamos.
Estás viendo Compañía Emocional. El canal Cristovisión quiere orar y homenajear a las personas que han fallecido por causa del coronavirus. Si usted desea que su familiar o amigo, víctima mortal de esta pandemia, haga parte de este sentido homenaje, solo tiene que enviar la fotografía y el nombre de la persona al número de WhatsApp 317-435-3676. Con la oración y plegaria, recordemos a cada uno de ellos. Y recuerda, Cristovisión te acompaña para ver el mundo con los ojos de Jesús. Oración para pedir por el fin de la pandemia y la apertura de nuestros templos. Dios Padre de amor y de bondad, tú que escuchas el clamor de tu pueblo, atiende nuestra plegaria por el fin de esta pandemia. Con la fuerza de tu poder, destruye este virus que sigue haciendo estragos, sembrando miedo, dolor, sufrimiento y muerte. Tú, Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo, camino, verdad y vida. En Él nuestra vida se fortalece, nuestra tristeza se transforma en alegría, el dolor se convierte en esperanza, el temor es vencido por la fuerza de su amor. Hoy, Señor Jesús, te pedimos por nuestra Iglesia. Haz que este confinamiento que hemos asumido con disciplina social y compromiso ciudadano, podamos superarlo con alegría, fe y valentía cristiana. Haz, Señor, que nuestra vida se vaya normalizando, que se reactive la economía y se beneficien los diversos sectores económico, social, religioso. Señor, toca el corazón de nuestros gobernantes para que, reconociendo el valor de nuestra fe y la necesidad de abrir nuestros templos, favorezcan la unidad de la Iglesia y podamos seguir trabajando por la solidaridad social y el compromiso con los más pobres y necesitados. Queremos, Señor, callejear la fe, anunciar tu palabra y sembrar el Evangelio en el corazón de nuestros hermanos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza y Estrella de la Nueva Evangelización. Amén. Estás viendo Compañía Emocional. Qué bonita esa oración para pedir realmente por el fin de la pandemia y para que podamos volver todos juntos a nuestros distintos templos, tanto de nuestra Iglesia Católica como de las distintas iglesias evangélicas, protestantes, ortodoxas. Es importante que el gobierno escuche esta súplica que le estamos haciendo a través de Cristovisión y a través de otros medios. Ya en Cali se han abierto ya 20 iglesias y pronto van a abrir otras 20 y así, no sé, en Medellín, Beatriz, ¿cómo está la cosa? ¿Ya hay templos que están disponibles? ¿Ya están abiertos? Pues la verdad, padre, que no he escuchado todavía que estén abiertos. Ya, bueno, esperamos que bien pronto allá también empiecen a hacer esta experiencia que ya se está haciendo en Cali y en otros lugares de Caldas. Bueno, entonces ahora, Beatriz, pues hemos hablado de la importancia del amor a sí mismo para mejor amar a los demás. Ahora concretémoslo más en la vida de nuestras familias, en la vida de del trabajo, que es tan importante para que realmente haya un buen ambiente y nosotros como cristianos diríamos para que Jesús esté presente ahí. Claro, por supuesto. Sí, es muy importante en el caso, pues en la casa, en la familia, esta ayuda recíproca, digámoslo así, de quien debe levantarse muy temprano porque está el horario del trabajo, por ejemplo. Entonces otro miembro de la familia pudiera estar haciendo o preparando el desayuno, un poco organizando la casa. O sea,
Hay actividades cotidianas que son muy importantes, darse cuenta cuáles son para colaborarse recíprocamente, que no recaiga solamente sobre uno de los miembros de la familia, sino que todos puedan, dentro de las posibilidades, los horarios, etcétera, organizarse. Entonces eso habla de la posibilidad que recíprocamente se ayuden y que hoy yo te puedo ayudar a ti porque entiendes que tengo un poco más de trabajo, entonces tú puedes hacer mi parte incluso, en fin. Entonces ayuda mucho al diálogo y a las posibilidades de una fraternidad, digamos así, una familiaridad que nos hace sentir bien y tranquilos, quién para desarrollar el trabajo o quién también ayuda, sobre todo a los más chicos, a los hijos, a los adolescentes, a los niños, a desarrollar también sus tareas. En cambio, en el ámbito del trabajo, también las necesidades de los distintos compañeros que a veces se comunican. Hay quien está enfermo, hay quien puede decir, yo puedo hacer tu parte, envíame por correo lo que debías presentar, en fin. Entonces, ponerme en el lugar del otro, que si yo amanecí hoy enferma y un compañero me dice, Beatriz, yo puedo ayudarte en eso, entonces, ¿cómo me alivia tener un compañero así, que se pone en mi lugar y que puede colaborarme, que hoy puedo vivirlo yo y mañana lo puede vivir otro? Entonces, en ese sentido es muy valioso dialogar y poner en común, mira, estoy en estas circunstancias, me es difícil. Entonces, eso abre espacios de escucha, abre espacios que yo me pongo en tu lugar, te entiendo, te acojo, etcétera, me hago cargo de lo tuyo y así crece también la relación de amistad como compañeros de trabajo o también entre los hermanos. En esa ayuda recíproca también crece ese ser fraternos, ¿no? En fin, entonces pienso que tenemos ahora con esta situación de la cuarentena, en fin, este confinamiento, muchas oportunidades en las cuales nos podemos colaborar de una manera que a veces puede exigirnos un poco más, pero que valen la pena, que podemos continuar a construir estas relaciones todavía más profundas, que vamos a salir fortalecidos en las relaciones laborales, relaciones familiares, incluso con los vecinos. En alguna oportunidad también a alguien, por ejemplo, ayudarle a comprar las cosas, los alimentos básicos, entonces yo puedo ir en tu lugar a comprártelos, te los traigo, te los dejo en la puerta, después arreglamos la plata, en fin. Entonces, son situaciones que valen la pena vivirlas, profundizarlas, que el amor de Dios no se deja ganar en generosidad y en ese sentido experimentamos tantas cosas bellas como la llegada de la providencia. Yo me acuerdo, nosotras hace unas semanas atrás experimentamos que no teníamos huevo, pero una vecina nos había dejado en la portería los huevos porque también habíamos compartido algunas cosas. Entonces es experimentar la providencia, que pueden ser en cosas concretas o pueden ser en una llamada que me da ánimo, en fin, son las que nos fortalecen y nuestros círculos más cercanos se pueden ir también fortaleciendo, que después nos hacen experimentar como esa plenitud de la relación, de este amor constante. Obviamente si hemos experimentado el amor de Dios, nos sentimos amados por Él, también podemos ir al encuentro del otro en ese amor así también sencillo, que no se espera nada, que espera simplemente amar, pues el deseo de, y bueno, todo eso da como una plenitud también muy grande, aparte que muchos aprendizajes. Entonces, de verdad que tenemos una oportunidad muy valiosa de ver desde Dios, vivirlo desde Él también, esta experiencia que es de dolor, pero que también podemos sacar el máximo provecho de toda esta experiencia que estamos viviendo. Sí, básico lo que nos pones delante de una realidad, que lo que estamos viviendo es algo doloroso, es algo muy triste. Por ejemplo, yo pienso hoy en 163 familias que recibieron la noticia de que su ser querido murió aquí en Colombia en el COVID. Y sabemos que cuando esas personas mueren, la familia no los ve, no pueden hacer una vigilia, no pueden, o velorio que llamamos acá entre nosotros,
ni siquiera hay la posibilidad de pronto en algunos lugares habrá la posibilidad de una ceremonia rápida, y eso es muy doloroso. Entonces, es importante que nosotros realmente como que sintamos el dolor del otro. Aquí hemos tratado también el tema de la empatía, y yo pienso que hoy en este tema de amar al otro como se ama a sí mismo, y nosotros también cuando hablamos de la empatía dijimos tenemos que tener empatía con en nuestra propia situación. Entonces, como ser empáticos también con esta gente que tal vez no conocemos, y puede que sea muchos de los que nos están viendo, en cambio sí conocen un vecino, una vecina, o incluso han sido afectados directamente en sus familias. Entonces, en este programa quisiéramos como invitarlos a ustedes a que realmente sientan, como lo dice Beatriz, el dolor del otro, que aunque no, en este caso de pronto no los conozcamos, como humanos, como cristianos, como colombianos, debemos de sentirnos unidos a ellos. Sí. Sí, eso es muy importante. Nosotros en estos días, una familia del movimiento que vive en Barranquilla, el esposo trabaja en el área de salud y en estos días estaba con fiebre, muy decaído, entonces nos pidió oración. Entonces, lo que podemos hacer, lo debemos hacer. En este caso, la oración que puede confortar y que, bueno, que ahora muchos años atrás nos enseñó que cuando se comparten los dolores se hacen más llevaderos. Entonces, en ese sentido, la esposa se sentía muy confortada de que aquí estábamos rezando muchas personas por él. Y por otro lado, también es muy importante expresar el afecto, porque en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier cosa, nos podemos contagiar, pero nos puede ocurrir cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido también es muy importante las expresiones afectivas, de una llamada, de decir te quiero mucho, te he extrañado, qué bonito lo que hiciste, cuídate mucho, etcétera, como para sentir esa cercanía y que cuando llegue el momento ya pues de la separación, de una enfermedad, un accidente, etcétera, no nos quedemos con la amargura de no haber hecho lo suficiente en este amor que Dios nos pide día a día, que muchas veces ese amor puede ser heroico, efectivamente, por todas estas situaciones tan dolorosas que se están presentando para muchas familias, como usted decía, padre, no solo en Colombia, sino en el mundo, de personas que mueren también solas en los hospitales, que inmediatamente los van a cremar, en fin, el funeral, que es muy doloroso, pero que también podemos vivir toda esa experiencia de un modo cristiano, y en esa medida entonces siempre este amor que Dios nos ha dado, podemos también nosotros vivirlo en el día a día con pequeñas acciones, y que, bueno, Dios dirá hasta cuándo estaremos, pero que efectivamente cuando Dios nos llame podamos llevarle tantos actos de amor hecho a tantas personas. Entonces, que la vida de verdad sea como en función de ese amor al otro, y que al final también recibimos tanto amor de los demás, porque en el amar no es que uno se vacía de su personalidad, etcétera, sino que más bien uno experimenta la plenitud, la alegría, el conforto, como tantas cosas bellas y valiosas de tantas personas. Entonces, sí, vale la pena amar, vale la pena ponerse en el lugar del otro, vale la pena sufrir con el otro, sentir lo que el otro siente y hacer toda nuestra parte para que no se sienta solo, sino que sienta que estamos con él, que lo queremos, que valoramos su vida, su existencia. Entonces, es importante entrenarnos en el día a día en todas estas acciones concretas. Pudiéramos decir que son sencillas y simples, pero hay que ser fieles en esas experiencias sencillas y simples para después en las más grandes que Dios nos pida, podamos ser también fieles en ofrecérselas. Entonces, sí, vale la pena. Y hay otro aspecto que quisiera como mencionar acá, porque esto está afectando mucha gente, incluso tú misma. Tú estás buscando trabajo, ¿verdad? Sí, padre. Sí.
porque hace poco que llegaste justamente antecitos de la pandemia, pues unos días antes, entonces estás buscando trabajo ahí en la ciudad de Medellín. Pero no eres la única, es un montón de gente que está buscando trabajo. Y realmente que también es importante que los que tienen trabajo piensen, por ejemplo, en las personas que no lo tienen y digan, si yo no tuviera trabajo, yo me gustaría que me ayudaran a encontrar un trabajo, que me ayudaran, que me colaboraran. Y yo pienso que en la medida en que todos nosotros tomemos conciencia de las necesidades del otro, en este caso, por ejemplo, de conseguir un trabajo o de otras necesidades, pero yo tomo ese ejemplo, si nosotros somos solidarios en eso y tomamos, digamos, a pecho la necesidad del otro, va a ser mucho más fácil para que todas nuestras familias logren que los que están desempleados logren tener un empleo que les pueda ayudar a llevar una vida digna en sus hogares. Esto también es amar al otro como a sí mismo. Y lo digo así concretamente porque es muy importante. Y por el otro lado, uno cuando tiene una necesidad la debe manifestar. Es importante manifestarla. Hay un dicho popular que dice, el que no llora, no mama. Disculpen que les diga así eso como tan brusco, pero es que tiene que ser así. Si nosotros comunicamos nuestras necesidades, seguro que alguien a nuestro alrededor es posible que nos ayude. Beatriz, una última palabra, un minutico que nos queda antes de hacer la oración final. Lo que quieras. Sí, gracias, Padre, por la invitación. Muchas bendiciones para usted, para Cristovisión, en este lindo trabajo que hacen, por Colombia, con estos medios de comunicación con los cuales se puede evangelizar. Entonces, muchas gracias, antes que nada. Y bueno, simplemente decir que vale la pena vale amar como quisiéramos nosotros ser amados, sobre todo porque tenemos esa medida del amor de Dios en su Hijo Jesús, que nos lo mostró. Entonces es muy importante amar con esa medida que Jesús nos enseñó y que Él vivió. Entonces cuente también con nuestras oraciones desde el Focolar y la comunidad de Medellín, que también rezamos por Cristovisión y por todo el trabajo tan lindo que hacen por toda Colombia. Muchas gracias, Beatriz. Que Dios te bendiga y bendiga a todo el Focolar ahí en Medellín. Saludos a todos y bueno, pues le pedimos a Jesús, María y José que nos ayuden a realmente convertir nuestros hogares en un verdadero nido de amor y que cada Focolar sea realmente el hogar de Jesús, donde está Jesús en medio, como deben de ser cada uno de nuestros hogares, de nuestros lugares donde vivimos. Entonces hacemos juntos esta oración. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiadamente nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestras súplicas. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, me queda simplemente palabras para agradecerles y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes y el próximo jueves.
Entonces, que Dios me los bendiga, me los proteja y me los libre de todo mal y peligro. Ahora sigue nuestro querido Omar con su programa, No nos dejen, y ese programa se llama Cristo Visión te responde. Entonces, cojan su teléfono y aprovechen. Bueno, que mi Dios me los bendiga, me los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Compañía emocional. La